España en 10 semanas en Radio 5 Todo Noticias. Ahora sí, ya hemos entrado en materia. ¿Cuáles son los retos a los que tendrá que hacer frente el próximo gobierno autonómico? La realidad de Melilla, como están viendo, es compleja y quien continuamente está siguiéndola muy de cerca es el Observatorio de Ceuta y Melilla, una entidad dependiente del Instituto de Seguridad y Cultura y que está con nosotros ya en Radio 5, el director del observatorio, el profesor Carlos Echeverría. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. En los últimos meses hablamos mucho de las relaciones entre España y Marruecos, con esa etapa en sus nuevas relaciones entre ambos países. De hecho, hoy mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado de esa relación de amistad con el país vecino. Hay voces que opinan que el futuro de Melilla pasa más por mirar por Europa y menos al país vecino. Desde el observatorio, ¿creen que este camino es el que se tendría que tomar a partir del 28 de mayo? Sí, creemos que efectivamente hay que mirar en todas direcciones, sin abandonar la vecindad que está ahí y que hay que hacer que sea sana, que sea productiva para ambas partes. Pero el mundo es muy grande y efectivamente la ciudad debe mirar al resto de España, es decir, a la península, también a Europa y también al mundo. Tiene muchas posibilidades porque está en un lugar importante para ello y hay que romper esas inercias del pasado. Melilla es Europa, sin embargo, está fuera del mercado europeo. De hecho, aquí no tenemos IVA, hay un impuesto local que es el IPSI, y eso en el día a día pues ocurren cosas llamativas que los oyentes a lo mejor desconocen, como por ejemplo que podemos comprar unas gafas por internet y que te las pueden llevar a cualquier lugar del mundo, pero no te las pueden traer aquí a Melilla, y cada cierto tiempo pues surge el debate de si Melilla debe entrar o no en la Unión Aduanera. ¿Cuál es la postura del observatorio? Bueno, digamos que el observatorio no tiene posturas en todos los temas. Lo que sí hacemos es alimentar la reflexión y el debate. Y concretamente no este último, sino el anterior, un informe del observatorio que se ocupaba precisamente de Europa, no solo de la Unión Europea, sino de Europa en sentido amplio, porque también tenemos Consejo de Europa y tenemos un montón de posibles asideros para la ciudad. La Unión Aduanera es un tema a estudiar. Se decidió en su momento que no se entrara, pero ahora que estamos hablando de aduanas actualizadas y que en el caso de Melilla habría que reabrir porque Marruecos la cerró en 2018, pues obviamente es un tema que hay que tratar en profundidad, porque si queremos efectivamente más anclaje en Europa y en el mundo, pues quizás sea el momento de que ese tema ya se avance en él. Veremos si finalmente se avanza o no. Uno de los últimos informes del Observatorio de Ceuta y Melilla, que han presentado incluso en el Congreso de los Diputados, habla de las competencias de la ciudad autónoma, asegurando que se han quedado petrificadas y que por lo tanto deberían revisarse. ¿A qué se refieren exactamente? Pues precisamente a eso, es decir, que igual que la respuesta a la pregunta anterior, hay que ponerse al día en muchas cosas. Y cuando decimos que la ciudad necesita de más Estado, estamos diciendo algo que es obvio. Y eso implica más compromiso del Estado en todas las dimensiones para hacer de Melilla y de la vida de los melillenses algo mucho más seguro y con mucha más confianza. Pero es que tenemos también que ahondar en la dimensión administrativa y en la dimensión constitucional. No olvidemos que ambas ciudades autónomas llegaron las últimas a lo que había sido la definición del Estado autonómico. Se les dio ese estatuto híbrido entre ciudades y comunidades autónomas, pero a día de hoy, como muy bien indica el profesor Adolfo Hernández Lafuente, que es el autor del último de los informes y que se ocupa de esta materia, hay una serie de situaciones que son insostenibles. Es decir, que Melilla, igual que Ceuta, tienen que estar en igualdad de condiciones con los demás territorios que conforman España. Y eso es algo también que hay que trabajar. Como ven ustedes, hay que trabajar en muchos temas y no uno detrás de otro, sino todos a la vez. Uno de los temas, imagino, en los que hay que trabajar es en ese modelo económico de ciudad. Melilla siempre ha vivido del comercio con Marruecos. La aduana comercial, como bien apuntaba, sigue cerrada. De hecho, en el Congreso algunos de los partidos políticos hoy han preguntado sobre ello al presidente. Y claro, en otras comunidades autónomas pues hay una industria agrícola, una industria turística. Sin embargo, no hay aquí un sector que genere esa riqueza, aunque se estén haciendo esfuerzos. ¿Considera el observatorio que Melilla tiene que encontrar una vía o un sector de generar ingresos y no depender
depender tanto, digamos, de esa financiación del Estado? Indudablemente, porque fíjese, tal y como decía usted muy bien, se depende del Estado y antes, históricamente, se ha dependido de esa relación con Marruecos, de ese comercio atípico, de ese contrabando, como lo queramos calificar. Es algo a lo que no hay que volver. Ahí sí que, si usted me permite, el observatorio tiene opinión. Ahí tenemos todos una opinión. Yo creo que prácticamente nadie quiere volver al pasado. No solo por lo que aquello suponía en términos estéticos y en términos de realidad cotidiana, sino porque seguiríamos sacrificando las muchas oportunidades que tienen las ciudades, en concreto Melilla. Fíjese, un puerto como el de Melilla, que está, por supuesto, infrautilizado, que hay que obtener muchas potencialidades de esas infraestructuras que además son mejorables. Es un lugar donde el turismo no se explota como debiera de explotarse, y somos un país turístico y tenemos un rincón tan maravilloso y tan emblemático como es el de la ciudad de Melilla. Hay otras muchas dimensiones. Es verdad que se sacrificó en su día en relación con ambas ciudades, pues lo que en ambas era una actividad industrial, una actividad pesquera. Todo eso tiene una explicación en el contexto histórico, en el de la adhesión a las comunidades europeas, etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que deba de permanecer monolíticamente ese statu quo. Como Marruecos nos ha facilitado en cierta medida esa tarea al cerrar las fronteras y obligarnos a mirar en otras direcciones, yo creo que debemos de abundar en ello, y el observatorio es lo que está haciendo. Los informes que elaboramos son precisamente invitaciones a la acción, no son meros ejercicios, digamos, que académicos o intelectuales. Me gustaría preguntarle también por ese plan especial económico que el Gobierno de España ha anunciado para la ciudad de Melilla, con 350 millones de euros de inversión en los próximos 3 años. ¿Dónde cree que habría que, digamos, invertir todo ese dinero en los próximos 3 años? Bueno, ese dinero, que probablemente será poco, y lo digo sin hacer cuentas porque hay muchas necesidades, ya sabemos que hay prioridades obvias. Es decir, educación y sanidad son dimensiones en las que hay que trabajar mucho más y mucho mejor. Pero también tenemos la dimensión logística, es decir, Melilla, igual que Ceuta, son España, no están demasiado lejos geográficamente, pero sí están, digamos, que en una situación muy incómoda para que el resto de los españoles y otras personas de Europa y de otros lugares se puedan desplazar a estas ciudades para disfrutar de ellas, para invertir en ellas, etcétera. Claro, para poner al día esas necesidades, atenderlas, hace falta Estado. No se puede dejar todo en manos de los particulares y del sector privado. El Estado tiene que facilitar lo que el Estado facilita cuando hay una cuestión de interés nacional en juego, y que es, pues, aportar confianza, y la confianza se aporta a través del esfuerzo en términos fiscales, a través del esfuerzo en términos logísticos. Entonces es dinero, como decía usted muy bien, menos mal que hay esos planes y esas estrategias, pero hay que seguir con el esfuerzo. Hay que seguir tanto como Estado como a nivel de la Unión Europea, porque es territorio comunitario. Estamos hablando aquí de rincones de la Unión Europea que son frontera exterior, pero mucho más. Y por tanto, todos esos actores tienen que converger en un apoyo permanente y fuerte. Señor Echevarría, en estas últimas semanas también se ha hablado de la españolidad de Melilla. El Gobierno de España ya ha dejado claro que no hay debate al respecto. Incluso desde el observatorio han hecho gráficas y invitan a leer la historia para descubrir esa españolidad, ¿no? Claro, es que no olvidemos algo importante, y más en tiempos en los que estamos hablando de la nueva relación con Marruecos, y hay una serie de filigranas ahí que mantienen activos los teletipos, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, como el presidente del Senado marroquí, dice lo que dice. Estamos ante una situación que es extremadamente incómoda, es decir, un vecino pretende hacer suyo lo que no es suyo, porque es España, porque es nuestro. Con eso tenemos que jugar. Marruecos no ha renunciado a esa reclamación, pero nosotros tenemos que tener una política de Estado muy clara. Este es uno de los puntos claros de interés nacional y de política de Estado, para que en ningún momento esa reclamación permanente, que a veces es más intensa y otras es más gris, pueda enturbiar el futuro de las ciudades. Por eso la confianza se muestra no solo con inversiones, no solo con declaraciones, sino con un compromiso permanente
de las autoridades y de la sociedad en su conjunto. Pues estaremos muy pendientes de esas recomendaciones que siempre da el Observatorio de Ceuta y Melilla para ese futuro de la ciudad autónoma de cara a estas próximas elecciones el próximo 28 de mayo. Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa especial en Radio 5. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy cordial a todos.